Capítulo 20. Poder divino, ¿eh? No estuvo mal. Si un solo golpe pudiera aniquilar una división entera o borrar una pequeña ciudad del mapa, ciertamente parecería el acto de un dios ejerciendo autoridad divina. En el momento en que se desarrollen armas nucleares, no solo cambiaría el rostro de la guerra, sino que el imperio se alzaría como la única potencia hegemónica. Si otras naciones supieran que el imperio ha desarrollado un arma de destrucción masiva sin precedentes, la bomba atómica, no tendrían más opción que agachar la cabeza, les gustara o no. La guerra finalmente llegaría a su fin y las naciones aliadas se verían obligadas a admitir su derrota. Este fue prácticamente el único movimiento que permitiría al imperio sobrevivir y ganar una guerra en 3 frentes. Sin embargo, como había dicho Rembador, todavía era demasiado pronto. Había afirmado que el desarrollo de armas nucleares tardaría al menos algunos años más. Y si el imperio no podía resistir a las fuerzas enemigas mientras tanto, no habría ninguna posibilidad de victoria. Ninguna nación victoriosa se quedaría de brazos cruzados mientras una nación derrotada trabaja en la construcción de una bomba nuclear. Después de ordenar sus pensamientos, Daniel abrió la boca, sintiéndose extrañamente eufórico. Las naciones aliadas lo saben, ¿verdad? Que hemos tenido éxito en los experimentos de fisión de uranio. En efecto. Seguramente comprenden el poder destructivo de una bomba atómica. Por lo que sabemos, podrían estar llevando a cabo un proyecto similar. Así que es solo cuestión de tiempo. Si el imperio no lo construyó, lo harían las naciones aliadas. El arma más violenta e inhumana de la historia estaba intentando manifestarse en el mundo, de una forma u otra. Si se trata de un flujo histórico que de todos modos no se puede detener, entonces el imperio tuvo que ser el primero en construirlo. Porque eso estaba directamente relacionado con el objetivo final de Daniel, la supervivencia. El bando que construya primero la bomba atómica ganará la guerra. Eso no es una posibilidad, es una certeza. Por lo tanto, Dr. Rembador, si hay algo en lo que pueda ayudarle, por favor, hágamelo saber. La postura proactiva de Daniel hizo que Rembador pareciera ligeramente sorprendido. La mayoría de la gente, cuando se les habla de un arma con 10.000 veces el poder de una bomba convencional y un radio de explosión de 10 kilómetros, reaccionarían con una mirada que diría, ¿qué tontería es esta? Pero Daniel habló con confianza, a pesar de no haber escuchado ninguna explicación detallada sobre las bombas atómicas. He oído que el coronel Daniel Steiner es un soldado notablemente capaz en muchos campos, pero no esperaba que el hombre también tuviera conocimientos de física. Sin una comprensión básica, habría sido imposible captar las implicaciones con tanta facilidad. Claro que lo que Daniel había imaginado era una nación devastada por una explosión nuclear, pero Rembador no lo sabía. En cambio, sintió un vago cariño por Daniel mientras volvía a hablar. Esto es un poco inesperado. No pensé que nos lleváramos tan bien. Te ofreces a ayudar, aunque ya he recibido mucho de ti, pedir más me parece una vergüenza. Rembador se encogió de hombros una vez. Hablar de vergüenza en tiempos de guerra es un lujo. Así que, si me permite la osadía de pedirle algo, coronel Daniel Steiner, por favor, centre sus esfuerzos en estabilizar el imperio por ahora. Debemos remediar el caos provocado por la rebelión del duque Belvar. Remediar, dice. Supongo que no se refiere solo al colapso del orden público. Rembador soltó una risita baja. Con una intuición tan aguda, parece que no hay nada que pueda ocultar. Muy bien. Con el permiso de su majestad, se lo diré sin rodeos. Se espera la visita de un embajador de Bellanos pronto. Así que está relacionado con este proyecto. Lo que significa. Sí. El proyecto Bargov. Bargov Daniel estaba familiarizado con el nombre. Fue el bisabuelo de Selvia y el emperador fundador del imperio. Recibe su nombre en honor al gran emperador eterno Bargov von Amberg, quien sentó las bases de nuestro imperio actual al restaurar el orden en el caótico reino de su tiempo. La realidad, por supuesto, era probable que los investigadores, conscientes de la familia real, hubieran elegido el nombre con la esperanza de conseguir un poco más de presupuesto. Daniel giró ligeramente la cabeza, encontrando el nombre extrañamente pomposo. Selvia frunció el ceño como protestando por la injusticia. ¿Podrías no mirarme así? Nunca les ordené que lo llamaran así. Digamos que esto está parejo. Daniel se aclaró la garganta y volvió a mirar a Rembador. Rembador también miró a Selvia antes de hablar en tono sereno. En cualquier caso, el proyecto Bargov no puede continuar sin la cooperación de Bellanos. Necesitamos no solo apoyo material, sino también reclutar a un físico residente en Bellanos. ¿Un físico? Un erudito conocido como Remitel. Un talento excepcional en la física moderna, igualmente dotado tanto en el ámbito teórico como en el experimental. Necesitamos su inteligencia.
Rembador habló con seriedad. Como mencioné antes, debemos superar varios obstáculos para construir una bomba atómica. Uno de los mayores es cómo crear un moderador de neutrones. Remitel posee amplios conocimientos sobre el tema. Confío en que encontrará una solución. En resumen, la mente más grande en el campo estaba en Bellanos, y para reclutarlo, tuvieron que mantener conversaciones diplomáticas con el embajador de Bellanos. A juzgar por su forma de hablar, todas las agendas de reuniones probablemente ya habían sido organizadas en secreto. Pero todo se habría cancelado cuando el duque Belvar desencadenó el levantamiento militar. Probablemente Bellanos designó al imperio como un estado de alto riesgo debido a la insurrección, y debe haber suspendido no solo el envío del embajador, sino todos los tratos críticos con el imperio. Por eso Rembador le pedía urgentemente a Daniel que estabilizara la nación. Solo cuando Bellanos fue informado de que el levantamiento había sido totalmente sofocado levantaron la designación y enviaron a su embajador. Entiendo lo que quieres decir. Actuaré con rapidez para eliminar a los colaboradores que acechan en el imperio. Pero si me permites una pregunta. Por supuesto. Pregunta cuanto quieras. ¿Cuándo comenzó exactamente el proyecto Bargov? Habían pasado varios años desde que el imperio realizó experimentos de fisión de uranio, lo que significaba que la inversión en armas nucleares había comenzado incluso antes de que Selvia ascendiera al trono. Cuando Daniel preguntó, Rembador miró a Selvia en busca de confirmación. Ella asintió. Al recibir su permiso, Rembador le hizo un gesto cortés con la cabeza y respondió. Comenzó extraoficialmente hace 5 años. En aquel entonces, nuestros científicos advirtieron al difunto emperador de los peligros basándose únicamente en la teoría. Él lo descartó como un completo disparate. Rembador asintió lentamente, como si fuera una reacción comprensible. Como saben, desarrollar un proyecto así requiere una financiación astronómica. El difunto emperador no estaba dispuesto a invertir en un proyecto de viabilidad incierta. Priorizó los tanques y el entrenamiento de soldados, cosas que podrían adquirirse con ese dinero de inmediato. Rembador entonces volvió su mirada hacia Selvia. Fue su majestad, la actual emperatriz, quien intervino en ese momento. Dijo que, si la teoría de los científicos era cierta, retrasar el apoyo sería como perder la posición del imperio a la vanguardia tecnológica. Al oír eso, el difunto emperador finalmente accedió, tras mucha deliberación, a financiar nuestros esfuerzos. Si no fuera por Selvia, el desarrollo de armas nucleares nunca hubiera sido posible. Después de eso, una vez que su majestad fue nombrada sucesora por el difunto emperador y asumió la regencia, entramos en una nueva etapa. A partir de ese momento, pudimos formar una organización oficial. Fue solo después de que Selvia comenzó a desempeñarse como regente que el financiamiento a gran escala empezó a fluir y el proyecto pudo avanzar seriamente. Esa fue también una de las razones por las que la nobleza empezó a contraatacar. Vieron el movimiento de grandes sumas de dinero y, cuando les preguntaron al respecto, simplemente les dijeron que era información clasificada. Naturalmente, lo tomaron como un insulto. Pero desde una perspectiva militar más que noble, Selvia fue una gobernante excepcionalmente astuta. En las circunstancias actuales, simplemente perseguí la única posibilidad restante para que el imperio recuperara su posición como hegemón. Selvia tomó un sorbo de té negro y luego dejó la taza con un gesto elegante. Simplemente apoyé lo que vi como una oportunidad viable. El verdadero impulso está en otra parte. Selvia volvió su mirada hacia Daniel. Como mencionó el Dr. Rembador, este proyecto requería una financiación astronómica. Lamentablemente, mi padre tenía razón. El imperio simplemente no contaba con esa cantidad de dinero. Hubo una época en que incluso mantener nuestras líneas de frente era una lucha. Pero entonces, en algún momento, el imperio comenzó a acumular suficiente riqueza para llevar a cabo el proyecto. Y todo fue gracias al hombre que estaba frente a ella, Daniel Steiner. Pero eso ya no es así. Un héroe sometió al reino de Elgresia y proporcionó una afluencia masiva de recursos y riqueza al imperio. Vendió bonos de guerra mediante un discurso de movilización total. Convirtió al Estado neutral de Bellanos en un aliado de facto, facilitando no solo el apoyo financiero, sino también el reclutamiento de mentes brillantes. Selvia se levantó de su asiento. Había dignidad imperial entretejida en cada movimiento. Coronel Daniel Steiner. El imperio existe como existe ahora gracias a usted. 1 paso. 2 pasos. Selvia caminó lentamente hacia Daniel, separando sus delicados labios. Y la historia tomará nota.
Se detuvo una vez que la distancia entre ellos se cerró. Fui yo quien dio la orden del proyecto, y nuestros científicos quienes lo llevaron a cabo, pero, Sylvia levantó la mano. El que puso el fundamento no fue otro que, su mano, que se elevaba lentamente como si fuera atraída hacia arriba por una red, se posó sobre el pecho de Daniel. Sintiendo el latido de su corazón a través de la palma de su mano, Sylvia lo miró y le ofreció una leve y gentil sonrisa. Coronel Daniel Steiner. Solo entonces Daniel comprendió por qué la emperatriz le había confiado el proyecto ultrasecreto Bargov. No fue simplemente porque se había ganado su confianza. A partir de hoy, Sylvia, ella lo había reconocido efectivamente como una figura importante dentro del proyecto Bargov. Daniel, después de haberle dicho a Sylvia y Rembador que cooperaría plenamente con ellos, intercambió algunas palabras más con los dos antes de abandonar el Palacio Imperial y regresar a la Oficina de Seguridad Central. Sentado en su oficina como alto comisionado de emergencia, Daniel miraba fijamente hacia adelante, mientras una neblina opaca se apoderaba de sus pensamientos. El Imperio estaba desarrollando armas nucleares, eso nunca había sido algo que uno pudiera aprender del juego. Bueno, claro, porque en el juego, las naciones aliadas ya habían ganado antes de que el Imperio pudiera siquiera empezar a desarrollarse. El final ya había llegado y se había ido. Además, la versión del juego del Imperio nunca había sido tan estable financieramente. Incluso mantener las líneas del frente había sido un esfuerzo, y no habían estado en posición de financiar a los científicos para la investigación. Pero la historia ha cambiado. Tal como había dicho Sylvia, fue gracias a Daniel que el Imperio ahora poseía vastas fuentes de ganancias. Originalmente, el Imperio debería haber asumido pérdidas masivas para ocupar el reino de Elcresia, pero en lugar de eso, Daniel los había sometido en una sola negociación, obteniendo una enorme suma en reparaciones de guerra. Su discurso de guerra total había provocado que los bonos de guerra se vendieran como reguero de pólvora y, al convertir al neutral Bellanos en un aliado de facto, había abierto un flujo de talento y ayuda financiera. No era su intención particular, pero era innegable que Daniel Steiner estaba, poco a poco, cambiando el destino del Imperio. Si el Imperio logra resistir la guerra en tres frentes, y desarrolla armas nucleares antes que las naciones aliadas, entonces el Imperio ganaría la guerra y se alzaría como la única potencia hegemónica. Ese pensamiento había cambiado algo en la mente de Daniel. Hay una posibilidad, por supuesto, había una condición crítica adjunta. El Imperio tendría que sobrevivir al ataque de las naciones aliadas, la Federación y la República hasta que el desarrollo estuviera completo. Aún así, el hecho de que existiera un camino para revertir la situación fue una buena noticia para Daniel. Ya no hay salida, el despido había sido su última ruta de escape posible, pero Sylvia se había negado a permitir que eso sucediera, así que ahora no había salida. No solo lo habían nombrado alto comisionado de emergencia, sino que ahora, con la confianza ilimitada de Sylvia, había sido colocado como una figura de alto rango en el proyecto Bargov. Eso significaba que ahora era parte de uno de los secretos mejor guardados del Imperio, algo que solo conocían unos pocos. ¿Cómo me juzgarán los historiadores del futuro? Solo imaginar el tipo de malentendidos que podrían surgir le daba dolor de cabeza, pero eso no era lo que importaba en ese momento. Solo significa algo si el Imperio gana. Si el Imperio no sobrevivía a la guerra de tres frentes y caía derrotado, ¿de qué servirían las armas nucleares? Podría ser un atisbo de esperanza, pero el hecho es que el Imperio todavía estaba en desventaja. Idiota, ¿por qué te postulaste a la Academia de Oficiales? Todavía se arrepentía de haberse ofrecido como voluntario cuando el oficial de reclutamiento visitó el orfanato y lo atrajo con dinero. Lo único que quería era cumplir con mi servicio obligatorio, ahorrar y abrir una maldita panadería. En cambio, terminó siendo el coronel más joven de la historia y recibió condecoraciones militares, 3 veces, cada una de ellas algo que la mayoría de los soldados nunca vieron ni una sola vez. Estaba reflexionando amargamente sobre cómo habían llegado las cosas hasta ese punto cuando llamaron a la puerta. Daniel apartó sus pensamientos, miró hacia la puerta y dijo: «Adelante». Las palabras apenas habían salido de su boca cuando la puerta se abrió y Lucky entró. «Notario». Lucky hizo un saludo con su habitual expresión sin emociones. Daniel lo devolvió sin mucho entusiasmo y Lucky bajó la mano, yendo directo al grano. «Alguien solicita hablar con usted, señor». «¿A esta hora? ¿Quién es?» «El conde Opilo Argentar, que dirige una casa de subastas de arte». «Conde Ófilo». Así que un noble finalmente había mordido el anzuelo. Daniel asintió para sus adentros. «Déjalo entrar. No podemos rechazar a un invitado que vino desde tan lejos». «Entendido».
Con un gesto de asentimiento, Lucky salió de la oficina. Se oyeron brevemente voces apagadas en el exterior, y luego un hombre de mediana edad entró en la habitación. Tenía una barba perfectamente cuidada, claramente bien cuidada a diario. Con los ojos ligeramente somnolientos, Opilo miró fijamente a Daniel antes de ofrecerle una leve reverencia. Daniel le devolvió el saludo. Con Teófilo sonriendo, Daniel señaló la silla frente a él. Para Ófilo, fue un gesto desagradable. Después de todo, Daniel, un hombre nacido en un orfanato, ni siquiera se había levantado a saludarlo. Pero no pudo protestar. En el imperio actual, oponerse a Daniel Steiner, el alto comisionado de emergencia para la seguridad pública, no era diferente que desafiar a la propia emperatriz. Opilo dio un paso adelante y se sentó en el asiento ofrecido. Daniel apoyó una mano sobre su escritorio y ofreció una leve sonrisa. ¿Ha comido ya, conde? Si le parece bien, me gustaría hablar con usted durante la comida. No he venido a recibir favores, así que tendré que declinar. Ya veo. Entonces, ¿puedo preguntarle qué le trae por aquí hoy? Daniel preguntó directamente, pero Opilo no estaba dispuesto a dejarse llevar tan fácilmente. Después de todo, él no estaba allí para traicionar a sus asociados. ¿Cree que no sé lo que está tramando, coronel Daniel Steiner? Había oído que el redactor jefe del Imperial Daily había recibido un castigo relativamente leve, simplemente el despido, después de reunirse con Daniel Steiner. Y luego el director de seguridad votó a favor de la creación de la Oficina de Supervisión de la Seguridad Nacional. Estos acontecimientos habían desatado rumores entre la nobleza. La teoría más común: si llegas a un acuerdo con Daniel Steiner, podrías evitar el castigo. Pero Ófilo era diferente. Él se había dado cuenta de que Daniel había sembrado deliberadamente discordia dentro de las filas sobrevivientes de la coalición noble. No iba a dejarse atrapar por la caza de brujas de ese hombre. Así que, en secreto, convocó una reunión de la coalición y se ofreció como voluntario para extraerle información al propio Daniel. Si Daniel Steiner se hubiera enterado de la coalición noble por el duque Belvar, tendrían motivos para preocuparse. Pero si no, si Daniel no sabía realmente quiénes eran los miembros restantes, entonces no había necesidad de entrar en pánico. Si conociera a los miembros de la noble coalición, ya habría actuado. No se quedaría sentado en la oficina del alto comisionado como un cazador esperando junto a una trampa. Eso solo podía significar una cosa: el duque Belvar no le había revelado ninguna información sobre la coalición noble a Daniel Steiner, y realmente, eso era de esperarse. Si Belvar traicionara a la coalición, los nobles no se quedarían de brazos cruzados. Tomarían represalias presentando montones de testimonios diseñados para destruir la casa de Belvar, ya sea para reducir su propio castigo o simplemente por despecho. Si durante ese proceso se descubría el paradero de la familia de Belvar, todo se arruinaría. Lo que significaba que Belvar no tenía más opción que callarse. En todo caso, tal vez no fue la coalición noble la que se encontró entre la espada y la pared, sino Daniel Steiner. Yo simplemente, Ófilo comenzó, solicité esta reunión con la esperanza de que usted, comisionado, erradicara a los colaboradores que acechan en el imperio lo antes posible. También siento mucha curiosidad por el estado del traidor, el duque Belvar. Daniel no respondió. Simplemente golpeó el escritorio con su dedo índice con una sonrisa débil e ilegible. Una presión sutil flotaba en el aire mientras Daniel se encogía de hombros una vez. Me temo que no puedo revelar eso. Es información clasificada. A partir de esa respuesta, Ófilo estuvo seguro. Así que no obtuvo nada del duque Belvar después de todo. Si Daniel hubiera sabido incluso el más mínimo detalle, habría intentado negociar aquí y ahora. Ahora que su sospecha había sido aclarada, Opilo le devolvió una agradable sonrisa. Ya veo. Entonces me disculpo por haberme excedido. Quizás debería disculparme por hoy. Parece que un arrebato de patriotismo me trajo hasta aquí, pero ahora me temo que solo estoy molestando. Con una risa hueca, Opilo se puso de pie. Daniel también se levantó. Muy bien. Permíteme acompañarte. Cuando Daniel y Opilo salieron de la oficina central de seguridad, fueron recibidos por la lluvia. Ah. Está lloviendo. Menos mal que traje un paraguas. Aunque llueve bastante fuerte. Daniel, observando la misma escena, asintió. Parece que ya llega el verano. Llueve tan fuerte que no es casualidad. Verano, solo pensar en perder el sueño por culpa de los mosquitos ya me agota. En efecto. Los mosquitos son criaturas problemáticas. Se alimentan de sangre y no aportan ningún beneficio a la humanidad. Son seres insensatos, además. Daniel volvió su mirada hacia Ófilo. Ni siquiera se dan cuenta de que si chupan demasiada sangre, serán aplastados por la mano enojada de un humano.
Las palabras de alguna manera sonaron como una amenaza velada, una metáfora dirigida directamente a la coalición noble, y Opilo sintió un escalofrío recorrer su columna. Pero rápidamente se recompuso. El duque Belvar valora a su familia por encima de todo. A menos que Daniel Steiner consiga capturarlos, no hay forma de que traicione a la coalición. Tenía que pensar lógicamente, no dejarse llevar por la presencia opresiva de Daniel. Opilo se estabilizó, sonrió y desató la correa de su paraguas. Por otra parte, ¿no son los humanos igual de insensatos? He oído que a los humanos les cuesta rastrear objetos pequeños y rápidos. Y los mosquitos no vuelan siguiendo patrones predecibles. Quizás por eso son tan difíciles de atrapar. Con ese comentario, Ófilo abrió su paraguas. En cualquier caso, espero que tenga cuidado, comisario. Puede que los chupasangre sean pocos ahora, pero cuando llegue el verano, su número volverá a crecer. La advertencia velada, envuelta en metáfora, fue bastante clara. Ófilo se giró para irse. Pero entonces se quedó congelado. Un grupo de personas del tamaño de una familia se acercaba a la entrada de la oficina. ANGH, vestían ropas elegantes, pero su apariencia era desgastada y demacrada. Sin paraguas, caminaron penosamente bajo la lluvia, acercándose lentamente a Daniel. Cuando se acercaron, el hombre que los conducía cayó de rodillas ante Daniel. Coronel Daniel Steiner, lo siento. Lo siento mucho. Ahogándose con sus palabras, el hombre presionó sus manos contra el suelo y bajó la cabeza. Fue una arrogancia siquiera pensar en huir. Sí, ahora comprendo que no hay escapatoria. Lamento profundamente haber intentado eludir mi responsabilidad. Cooperaré con cualquier orden que me pida, pero por favor, le ruego, tenga piedad de mi familia. Mientras se postraba y suplicaba por su vida, el rostro de Ófilo palideció. Eso es, era Peremilla, el hijo mayor del duque Belvar. Y los otros que estaban con él, eran los hijos y las familias del duque Belvar. ¿Qué es esto? ¿Significaba eso que Daniel Steiner había asegurado a la familia del duque Belvar hacía mucho tiempo? Entonces, ¿por qué ha estado fingiendo todo este tiempo, interrogando al duque Belvar sin resultados, intentando fracturar la coalición desde dentro? Si los hubiera usado, habría sido fácil extraer los nombres de todos los miembros de la coalición noble de Belvar. Y aún así, lo mantuvo oculto, ¿por qué? Porque había estado jugando con el duque Belvar y toda la coalición noble. Dejó que el duque Belvar se aferrara a la esperanza de que su familia todavía estaba a salvo. Y dejó que la coalición se aferrara a la esperanza de que podrían sobrevivir ilesos. Daniel Steiner les había dado esa esperanza, solo para poder aplastarla por completo. ¿Es este hombre siquiera humano? Para Ófilo, Daniel ahora parecía un demonio con una máscara humana. Dejó caer su paraguas sin darse cuenta. Daniel miró de reojo a Ófilo, que tenía el rostro ceniciento, y observó fríamente a Peremilla, que seguía arrastrándose a sus pies. El aguacero se hizo más fuerte. La lluvia rugía mientras el silencio se prolongaba. ¿Qué demonios? A diferencia de Ófilo, el propio Daniel no tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Por qué están ustedes aquí? No estaba bromeando. Realmente no entendía. Malinterpretando el silencio de Daniel como algo más, Peremilla gritó, aún más desesperada y servilmente. Si deseas algo de mí, te lo daré. Toda la riqueza que he acumulado hasta ahora, ¡no! Mi fortuna ya te pertenece, coronel Daniel. Lo siento. Jamás debí haberme atrevido a reclamarla. Mientras Peremilla balbuceaba mientras rogaba por su vida, Daniel estaba perdido en sus pensamientos. ¿Oms? No tenía idea de quién había capturado a la familia del duque Belvar y los había enviado a la oficina de seguridad central. Por supuesto, cuando se calmaron los disturbios civiles, ordenó a algunos de los granaderos más rápidos que buscaran y persiguieran la ruta de escape tomada por la familia del duque Belvar. Si hubieran sido ellos quienes los encontraron, debería haber recibido un informe. Un informe que decía que habían asegurado a la familia del duque y los estaban enviando a la oficina central de seguridad. Pero Daniel nunca había recibido tal informe, lo cual significaba que alguien había actuado independientemente y había ayudado a Daniel Steiner por propia voluntad. Una sensación de disonancia, he sentido algo así antes, cuando las coincidencias continúan, dejan de ser coincidencias. Supongo que ahora tengo que considerarlo inevitable. Pero incluso si hay algún grupo oculto ayudándome, ¿por qué? No tenía forma de saber el motivo, pero no había necesidad de rechazar un regalo que llegaba hasta él. Daniel se giró y miró al soldado que estaba de guardia en la oficina central de seguridad. Tú. Sobresaltado por la escena que se desarrollaba frente a él, el soldado se puso firme al oír la voz de Daniel. Ese sí, alto comisionado. Entra y saca a la teniente Frien. Probablemente esté pasando el tiempo en la celda subterránea.
Comprendido. El soldado hizo un brusco saludo, luego se dio la vuelta y salió corriendo. Al ver esto, Daniel bajó lentamente los escalones y se paró frente a Peremilla. Las gotas de lluvia caían del cielo, empapando su gorra y sus hombros del uniforme, pero a él no le importaba. Había algo que quería confirmar con ellos. Levanta la cabeza a la orden de Daniel. Peremilla respiró hondo y levantó la cabeza. Con su cabello completamente despeinado y su rostro demacrado y hundido, era difícil creer que este hombre alguna vez había sido el jefe de un importante conglomerado. Chasqueando la lengua, Daniel dejó escapar un suspiro bajo y habló. ¿Quién te hizo así? Por supuesto que fue usted, coronel Daniel. Yo, dices. Soltó una carcajada, incrédulo. Esa risa silenciosa, mezclada con la fuerte lluvia que caía a su alrededor, creaba una atmósfera sombría y siniestra. Calmando su risa, Daniel abrió nuevamente la boca. Te lo pregunto una vez más. ¿Quién te hizo así? La pregunta de Daniel era sincera, pero la mente de Peremilla estaba inundada de pensamientos. La combinación de todos ellos lo llevó a una conclusión. Daniel no quiere que la existencia de su organización privada se revele al mundo. Habiendo malinterpretado completamente las intenciones de Daniel, Peremilla tragó saliva nerviosamente y respondió. Fue mi conciencia la que me hizo esto. Sí. El coronel Daniel tuvo poco que ver con esto. Solo vine aquí a confesarme. Eso es todo. Aunque Peremilla había intentado lo mejor que podía para adularlo, Daniel encontró que la respuesta no era la adecuada. Después de un momento de silencio, Daniel se arrodilló para encontrarse con Peremilla a la altura de los ojos. Quizás formulé mal mi pregunta. Seguramente los conociste. La organización que te atrapó mientras huías, ¿verdad? Eso es, cuéntamelo todo. ¿Qué aspecto tenían? ¿Cómo operaban? ¿Qué te dijeron? Peremilla, paralizado por el frío, parpadeó una vez y bajó la cabeza. No sé. ¿No lo sabes? Sí. Todos operaban a oscuras y llevaban máscaras de gas, así que no podía verles la cara. ¿Y su líder? Su respiración se volvió agitada. Como si el miedo lo hubiera dominado, los ojos de Peremilla se movieron salvajemente en todas direcciones y de repente agarró la mano de Daniel. De verdad que no sé nada. Por favor, tenga piedad de mí, coronel Daniel Steiner. Si me deja vivir, le prometo que seré útil de alguna manera. Daniel observó el comportamiento de Peremilla y meneó la cabeza. Está roto. Fuera lo que fuese lo que había pasado, Peremilla ya no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Al juzgar que no había nada más que aprender, Daniel se quitó la mano de Peremilla y se puso de pie. En ese momento, las puertas de la oficina central de seguridad se abrieron y Frien salió. Al ver la espalda de Daniel, Frien inmediatamente esbozó una brillante sonrisa. Oh. Coronel Daniel. Frien se acercó en un instante y sonrió alegremente. Oí que me llamaste. ¿En qué puedo ayudarte? Si quieres pasar un rato a solas conmigo, ¿podrías esperar un poco más? Aún no he cumplido con el cupo de hoy. Aunque habló con naturalidad, Peremilla y el conde Opilo, que estaban cerca, no pudieron evitar retroceder con horror. Porque Frien estaba actualmente cubierto de sangre. Aún goteaba sangre fresca de su uniforme, como si acabara de terminar una sesión de tortura. El hedor a sangre atravesó el olor de la lluvia, tan fuertemente que Opilo instintivamente se tapó la nariz. Daniel, sin embargo, que sabía exactamente qué tipo de mujer era Frien, simplemente frunció el ceño ligeramente. Ya te lo dije antes. Cuando salgas de la celda, preferiría que te cambiaras de ropa. No es que no quiera verlo. Estoy preocupado por ti. ¿Sabes lo que dicen los soldados y oficiales aquí cuando te miran? ¿Te refieres a que me llaman la bruja sangrienta? Es un poco injusto, la verdad. Antes me llamaban Ángel en el campo de batalla, y ahora, solo por torturar un poco, mi reputación se desploma. Pero la verdad es que estoy un poco feliz. Significa que el coronel Daniel se preocupa por mí. La sonrisa despreocupada de Frien tenía un ligero escalofrío, pero no era algo que Daniel pudiera odiar. A menos que uno tuviera una disposición muy peculiar, el acto de tortura también afectaba la mente del torturador. Incluso si fuera el traidor Duque Belvar el que estuviera siendo torturado, la mayoría de la gente naturalmente trataría de evitarlo. Pero fue Frien quien se ofreció como voluntario, sin dudarlo un segundo. Porque ella había dicho que haría cualquier cosa si pudiera ayudar al coronel Daniel Steiner. En resumen, se había ofrecido voluntariamente no por el deseo de ver sangre, sino porque quería ser útil. Lo que significaba que a Frien no le gustaba la tortura por naturaleza. Probablemente. Espero que no. Si realmente lo estaba disfrutando, eso sería aterrador, así que por ahora, Daniel decidió asumir que ese no era el caso. Daniel habló dejando escapar una tos silenciosa. Terminemos con la charla intrascendente. Atender este asunto es lo primero. Cuando dices este asunto,
¿Ves a la familia del duque Belvar parada frente a mí ahora mismo? ¿La familia del duque Belvar? La mirada de Frien siguió la dirección de Daniel y se amplió. Al notar las figuras detrás de Daniel, Frien pareció ligeramente sorprendido. Tienes razón. A juzgar por esas caras de desesperación, no sé exactamente quiénes son, pero alguien ya ha hecho la primera ronda bastante bien. No creo que tenga que hacer mucho. Llamar a una persona preparatoria de primera ronda fue, bueno, un poco exagerado. Técnicamente, no era el término equivocado en este contexto, pero el matiz parecía fuera de lugar, ¿no? Coronel, ¿por qué me mira así? Como Frien no parecía notar nada extraño, Daniel decidió no molestarse en señalarlo. No es nada. Teniente Frien, llévelos y haga hablar al duque Belvar. Necesitamos saber cuántos colaboradores siguen prófugos. Haga una lista con los nombres y envíemela. Puede encargarse de eso, ¿verdad? Frien asintió. Es fácil. Incluso quienes aprietan los dientes y soportan el dolor tienden a derrumbarse cuando es su familia la que sufre. Claro, lo mejor es conseguir una confesión antes de que llegue tan lejos. Aún así, quizás pueda terminar la lista para hoy. Sus labios se curvaron en una sonrisa, simplemente por el pensamiento de que podría serle útil a Daniel. Bueno, entonces, familia del duque Belvar, ¿me acompañarían? Pernilla y el resto de la familia negaron con la cabeza, pero no tenían otra opción. Los soldados de la oficina central de seguridad ya se acercaban. Muévete. ¿No oíste al teniente Frien? Dense prisa. ¿Se creen todavía nobles, hijos de un traidor? Levantaos, cabrones. Mientras los soldados gritaban órdenes, Pernilla y su familia se pusieron de pie con miedo. Mientras caminaba, observando nerviosamente a los soldados, Pernilla seguía mirando a Daniel. Coronel Daniel. Por favor. A ella no. Por favor. Ya sea que hubiera escuchado o no la temible reputación de Frien de algún lado, Pernilla estaba reaccionando con algo más que odio. Prácticamente un ataque. Fue una lástima, pero ¿qué se podía hacer? Dejarlo en manos de Frien era el camino más corto para extraer la confesión del duque Belvar. Enviándoles una simpatía sin palabras desde su corazón, Daniel se giró y subió las escaleras. Bajo el alero, mientras comenzaba a quitarse la chaqueta empapada de oficial, se acercó el conde Opilo. Comisionado. Creo que malinterpreté la situación. ¿Qué tal si hablamos en privado? Después de ver que las cosas cambiaban, Opilo ahora estaba tratando de salvarse ofreciendo traicionar a sus camaradas. Pero Daniel ya no necesitaba ninguna información de Opilo, porque el duque Belvar seguramente sabía mucho más de lo que Opilo jamás sabría. Me temo que eso no será necesario. Daniel dobló su abrigo sobre su brazo y se alisó el uniforme. Conde Opilo. ¿No te lo dije ya? Que los mosquitos son unos bichos tontos. La mano que le ajustaba la manga subió hasta la corbata. Buscan peleas aunque saben que los matarán. Eso es lo que los hace especialmente tontos. Ajustándose la corbata en el cuello, Daniel continuó. No quedará ni un solo mosquito en mi casa este verano. Me aseguraré de ello. Se quitó la gorra del uniforme y sacudió las gotas de lluvia que se habían acumulado sobre su superficie. Un pesado silencio llenó el espacio entre ellos. Cuando la lluvia, antes espesa, empezó a amainar, Daniel miró a Opilo. ¿No te parece emocionante, conde Opilo? Ver cómo. Mirando fijamente a Opilo, que ahora estaba sudando fríamente, Daniel le dio una sonrisa fría y serena. Aplastaré a los mosquitos hasta matarlos. Después de despedir al conde Opilo, Daniel se dirigió a las celdas de detención subterráneas con Frien. Originalmente había tenido la intención de dejar el asunto completamente en manos de Frien, pero cambió de opinión después de ver la actitud de Opilo. Estaba claro que el curso de acción correcto era extraer la lista de colaboradores del duque Belvar lo más rápido posible, para que la coalición noble no pudiera recuperarse o intentar cualquier contraataque. Y así, acompañado por la familia del duque Belvar y varios soldados, Daniel descendió a los subterráneos de la oficina central de seguridad y examinó sus alrededores. Bajo el parpadeo indiferente de las bombillas incandescentes, se podían ver a varios nobles tras las rejas de hierro, viviendo ahora como criminales comunes. Sucios y despeinados, bajaban la cabeza o desviaban la mirada cuando Daniel pasaba. Como cachorros asustados ante un tigre, se encogieron de miedo. Escenas como estas despertaron pensamientos oscuros. Si la 7A División blindada hubiera sido casi aniquilada en el frente oriental, entonces el que habría sido tildado de traidor y arrojado tras las rejas no habría sido otro que el propio Daniel. El poder era algo cruel. El vencedor lo reclamaba todo y dictaba el destino del perdedor. Aún así, Daniel no sentía simpatía por esas personas. Fueron ellos los mismos colaboradores que apostaron sus apuestas por el duque Belvar y enviaron a los soldados de su propia nación a morir.
Daniel, lanzándoles una mirada de desprecio, retiró la mirada justo cuando Frien, que caminaba delante, se detuvo. Aquí estamos. Aquí es donde se encuentra el duque Belvar. Hoy hay un poco de gente, pero el espacio es lo suficientemente amplio como para que quepan todos. Con su tono claro habitual, Frien sacó un llavero de su cinturón y abrió la puerta de la celda. Ella entró primero, seguida por Daniel y el resto de la familia del duque Belvar. Lo primero que vio Daniel al entrar fue al duque Belvar, atado a una silla bajo la luz parpadeante de una bombilla. Sus manos y pies estaban ensangrentados, probablemente por la tortura de Frien, y tenía sangre seca acumulada alrededor de la boca. Aún así, parecía relativamente intacto en la superficie, porque Frien, después de completar la tortura, había restaurado su cuerpo con su magia curativa única. Así que, en teoría, puede infligir sufrimiento eterno. Esto sí que es un infierno. Chasqueando la lengua, Daniel vio como Peremilla, que había entrado tarde, retrocedía y se tapaba la boca en estado de shock. El resto de la familia también jadeó o comenzó a sollozar suavemente al ver el estado arruinado de Belvar. Era la primera vez que veían al otrora digno y autoritario duque caer tan bajo. Padre, ¿cómo pudo el duque Belvar terminar así? Esto no puede estar pasando. Padre. Aunque su familia murmuró horrorizada, Frien no les prestó atención. Ella simplemente caminó delicadamente hacia Belvar, quien permaneció inmóvil con la cabeza agacha. ¿Su gracia? Soy yo. Ella habló con voz suave, pero Belvar ni siquiera se inmutó. Ay, parece que aún no ha recobrado el conocimiento. En ese caso, haré un pequeño hechizo. Hablando como si estuviera narrando a una audiencia, Frien colocó su mano sobre la cabeza de Belvar. Un aura oscura brilló en la punta de sus dedos y el cuerpo de Belvar se sacudió violentamente como si estuviera sufriendo una convulsión. Luego, lentamente, sus labios agrietados se separaron. Tú otra vez. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No conseguirás nada de mí. Al confirmar que Belvar estaba consciente, Frien le quitó la mano. Eres realmente impresionante. He usado todos los métodos que conozco para intentar que su gracia hable. Cualquier persona normal habría estado llorando y gritando hace mucho tiempo, suplicando confesar algo, lo que fuera. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Belvar. ¿Qué cambiaría si te contara todo lo que sé? ¿Que me ahorrarían la tortura hasta el juicio y la sentencia? Ahórrate tu compasión. Él se rió entre dientes y sus hombros temblaron. Ya estoy muerto. Es más fácil pensar que estoy pagando por mis pecados antes de irme. Por muy hábil que seas torturando, jamás hablaré. ¿Ah, sí? Pero no sería diferente si quienes recibieran el dolor no fueran tú, sino tu familia. ¿Mi familia? ¿De qué estás hablando? Belvar instintivamente levantó la cabeza, pero luego se quedó congelado. A través de los mechones de cabello desordenados que caían sobre sus ojos, podía ver a Peremilla. Y no solo Peremilla. Sus hijos segundo y tercero también estaban allí, con sus rostros tensos, mirándolo fijamente. Al principio pensó que era una alucinación provocada por el dolor. Pero no importaba cuántas veces parpadeara, la familia que estaba frente a él no desaparecía. ¿Por qué estás aquí? Ya deberías haber escapado, ¿por qué sigues? Por primera vez, la voz de Belvar tembló. Daniel, tras confirmar el estado de conmoción de Belvar, abrió la boca con calma. Permítame explicarle los términos. Al oír la voz de Daniel, Belvar giró la cabeza hacia él. Allí estaba Daniel, con los brazos cruzados, mirándolo fijamente. Duque Belvar. Si desea proteger a su familia, revelará todo lo que sabe. Si se niega de nuevo, no tendré más remedio que usar el peor método que pueda imaginar. Belvar no dijo nada. La situación era demasiado confusa. No tenía idea de cómo responder. Su respiración se volvió entrecortada y sus pupilas temblaron. Esto no tiene sentido, ¿cómo? Cuando Daniel Steiner invadió la capital, mi familia ya debería haber llegado a la ciudad portuaria de Lost Bellemont. ¿Cómo pudieron ser capturados? Con la mirada perdida en el vacío, Belvar giró lentamente sus ojos hacia Daniel. No me digas, ¿usaste alguna organización privada para adelantarte a mí? Cuando Daniel no respondió, Belvar dejó escapar una risa hueca. Excelente. Realmente excelente. No te detendrás ante nada para erradicar a tus enemigos. Entonces déjame preguntarte algo. ¿Qué te diferencia del conde Caledra? Así como él convirtió a su rey en una marioneta para obtener poder, ¿no estás haciendo lo mismo con el emperador del imperio? Frien agitó su mano. Golpe, la cabeza de Belvar se giró hacia un lado cuando la bofetada aterrizó de lleno en su mejilla. Frien miró a Belvar con una expresión fría y separó los labios. No vuelvas a insultar al coronel Daniel. Esa fue tu última advertencia. Aunque su boca mostraba una sonrisa, sus ojos no eran menos que asesinos.
Además, parece que su gracia no comprende del todo la situación en la que se encuentra actualmente. Así que déjeme explicárselo, amablemente. Frien colocó suavemente su mano sobre el hombro de Belvar. Empezaremos con el hijo mayor. Pondremos una silla delante de ti, lo ataremos exactamente como estás ahora y lo someteremos a todas las torturas imaginables. Todo lo que pasaste tú, y más. También probaremos métodos nuevos. ¿No suena divertido? Belvar apretó la mandíbula con furia, pero Frien lo ignoró. El resto de tu familia será torturada, una, por turnos. Imagínatelo. Tu familia gritando de dolor. Dime, cuando llegue el final, ¿a quién crees que culparán? A mí. O a... Frien se inclinó y susurró al oído de Belvar. Tú, que condujiste a tu inocente familia al infierno. La mano atada de Belvar se crispó. Se lo imaginó. Su familia, atada frente a él, siendo torturada por Frien. Los gritos, las maldiciones, el llanto, todo se reproducía en su mente como una vívida alucinación. Sus manos temblorosas comenzaron a temblar más violentamente y un sonido profundo se escapó entre sus dientes apretados. El sonido pronto se convirtió en un sollozo y las lágrimas brotaron de los ojos de Belvar. Había guardado silencio hasta ahora para proteger a su familia. Pero si ese silencio solo les traía dolor, entonces ¿qué sentido tenía? Peor aún. Esta mujer loca frente a él era del tipo que hacía lo que decía. Si fuera algo que beneficiara a Daniel Steiner, nunca lo dudaría. Por el poco tiempo que había pasado hablando con ella en ese lugar, sabía que era una fanática, alguien que sacrificaría su vida sin pestañear si eso servía a Daniel Steiner. ¿Con qué? No sería erróneo suponer que las palabras de Frien reflejaban la propia voluntad de Daniel Steiner. Ella no es más que la portavoz de las intenciones de Daniel Steiner. Pensando esto, Belvar volvió su mirada hacia Daniel, con los ojos llenos de miedo. Allí de pie, con los brazos cruzados y los ojos fríos de principio a fin, parecía un auténtico monstruo de sangre fría. Ni siquiera parpadea cuando hablamos de torturar a inocentes. Mientras Belvar era absorbido por la desesperación, Daniel, sin que los demás lo vieran, comenzó a sudar frío. ¿Qué demonios, amigo? ¿Para qué ir tan lejos? No es que no parpadeara, es que el propio Daniel estaba tan sorprendido que se quedó congelado. No esperaba que Frien hablara de torturar a toda la familia de Belvar, uno tras otro. Pero, por supuesto, Belvar no podía saberlo y para él, era como si no hubiera salida. Hablaré si el infierno existía, era esto. Con los ojos cerrados y la voz temblorosa por los sollozos, Belvar finalmente habló. Diré lo que quieras. Respirando profundamente, abrió los ojos y en lugar de mirar a Frien, se volvió hacia Daniel. Coronel Daniel Steiner, se lo ruego con una expresión que se transformó en algo entre suplicante y resignado. Belvar continuó. Por favor, perdona a mi familia. Ante esas palabras, una de las cejas de Daniel se arqueó. ¿Por qué me ruega? Para ser honesto, me pareció un poco injusto. Quiero decir, me alegro de que haya funcionado, pero aún así. No pudo evitar sentir una creciente inquietud, como si sin querer se hubiera ganado una nueva capa de infamia. Mientras tanto, dentro del Palacio Imperial de Eisenkrone, el dormitorio del emperador Selvia, HMPH. Selvia, vestida con pijama, estaba sentada en el borde de la cama que una vez usó su padre. Para establecer la Oficina de Supervisión de la Seguridad Nacional, primero debo promulgar una ley fundacional. Luego, debo ordenar al Ministerio de Finanzas que revise el presupuesto y emita la aprobación formal de la organización. Tenía que repasar la agenda del día siguiente, pero sus ojos seguían cerrados por la somnolencia. Ella intentó luchar lo mejor que pudo, pero su cuerpo no la escuchó. Selvia se quedó dormida sin darse cuenta, echó la cabeza hacia adelante y luego se despertó de golpe. ¡Ja! El extraño sonido que hizo al intentar despertarse resonó torpemente en el silencioso dormitorio. Avergonzada sin motivo aparente, Selvia miró a su alrededor. Al confirmar que nadie la había visto, dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Luego, entrecerrando los ojos, esbozó una sonrisa autocrítica. Quizás sea somnolencia después de comer. Cené un poco tarde. Aunque, a decir verdad, estaba más cerca de la falta de sueño que de un coma alimentario. Selvia se obligó a negarlo. Para alguien responsable del destino del imperio, ansiar dormir parecía un lujo egoísta. Se frotó los ojos y volvió a coger los documentos. Toc, toc. El golpe rompió su concentración. Ella giró la cabeza, preguntándose quién podría ser a esa hora. La puerta se abrió lentamente con un crujido. Solo había una persona en el palacio que podía abrir la puerta del dormitorio del emperador sin permiso. Madre. Más allá de la puerta abierta se encontraba una mujer noble de cabello dorado y ojos de zafiro, sonriendo suavemente. Era la madre biológica de Selvia, Mariante. Cariño, ¿cómo te sientes?
Cuando Mariante se acercó preocupada, Sylvia esbozó una sonrisa ligeramente incómoda. Estoy bien. No es que haya estado encarcelado mucho tiempo. Aún así, esta madre no podía dormir de la preocupación. ¿No crees que deberías tomarte un descanso? ¿Quizás reducir tu carga de trabajo? Me gustaría, pero estabilizar el imperio es la prioridad. Mariante le dirigió una mirada de triste afecto y luego asintió como si entendiera. Te pareces cada vez más a tu padre. Solo en lo bueno, claro. Le habría enorgullecido ver lo admirable que te has vuelto, si tan solo estuviera aquí. Exhaló suavemente, como para ahuyentar la melancolía. Creyendo que no era necesario hablar tan tristemente, Mariante se sentó al lado de Sylvia. Ella tomó suavemente la mano de su hija. Cariño. Puede que no sepa mucho de política, pero hay algo que he llegado a entender. Ese coronel Daniel Steiner te salvó, ¿verdad? Que Daniel había hecho retroceder a su ejército del frente oriental y había regresado a la capital para proteger al emperador de los traidores era un rumor que ya se había extendido por todo el imperio. No estaba del todo mal, así que Sylvia asintió con calma. Así es. Desde el principio, movilizó al ejército del este a la capital por mi bien. Entonces es seguro. Siente algo por ti. Ya sea ambición, deseo o amor, no estoy segura. ¿Qué opinas, Sylvia? Al recordar el tiempo que pasaron juntos en el santuario dorado, las mejillas de Sylvia se sonrojaron. Incluso después de todo este tiempo, las palabras que Daniel había pronunciado aquella noche todavía hacían que su corazón se acelerara. No es ambición. Ese día, Daniel dijo que lo daría todo por mí. Si hubiera sido ambicioso, habría exigido algo a cambio. Ay. Entonces hablamos de deseo. Dijo que quería abrazarte. Claro que no. El coronel Daniel no es esa clase de hombre. No era ambición. Ni tampoco deseo. Lo cual dejaba solo una posibilidad. Con los ojos abiertos por la sorpresa, Mariante habló con asombro. Entonces, ese joven oficial llamado Daniel, debe amarte. Sylvia dio una tos pequeña y torpe, visiblemente avergonzada. Pero ella no lo negó. Porque incluso para ella era obvio que Daniel tenía sentimientos por ella. Yo también lo creo, aunque creo que el coronel Daniel no es muy bueno expresándolo. Nunca me ha dicho abiertamente que me ama. Cariño. Es natural. ¿Qué quieres decir? Piénsalo. El coronel Daniel es huérfano. Que alguien como él le diga te amo al emperador, el mismísimo sol del imperio, ¿crees que eso estaría permitido? Incluso si la propia Sylvia lo permitiera, los que les rodean seguramente no lo harían. Claro, como ya he dicho, creo que Daniel sería un buen esposo. Si viviéramos bajo el antiguo sistema de castas, habría sido imposible, pero ya no es así. Tu padre abolió toda discriminación legal por nacimiento. Mariante se quedó en silencio y luego meneó ligeramente la cabeza. Lo siento. Me he vuelto a meter. Aunque Daniel te quiera, si no le correspondes, no tiene sentido. Justo cuando estaba a punto de retirar la mano, Sylvia habló. Siento lo mismo. Las palabras eran tan suaves que apenas escaparon de sus labios. Mariante inclinó la cabeza, pensando que había oído mal. Sylvia apartó la mirada y volvió a decir. Yo también amo al coronel Daniel. Mariante levantó una mano para cubrirse la boca. Su hija, que siempre había tratado a los hombres como piedras en cualquier evento social, ahora hablaba de amor. La conmovió profundamente. Oh, hija mía, por fin te estás convirtiendo en mujer. Orgullosa y conmovida, Mariante sonrió cálidamente y dijo. Entonces no hay problema, ¿verdad? ¿Por qué no le dices a Daniel cómo te sientes primero? Luego, los dos pueden pasar a la siguiente etapa. ¿Siguiente etapa? Tener un hijo, claro. Es fruto del amor. Los ojos de Sylvia se abrieron como platos. Pensó que su madre podría sugerirle matrimonio, pero Mariante ya se había adelantado unos pasos. Cariño, ¿recuerdas cuando te di esa ropa interior de encaje y ese afrodisíaco? Si los vuelves a necesitar, no te preocupes. Solo avísame. Con eso, hasta el hombre más obtuso. Mariante se detuvo a mitad de la frase. La cara de Sylvia se puso roja como si fuera a explotar. Con los ojos cerrados, respiró profundamente y habló con voz temblorosa. Salí. Querida. Solo esperaba que ustedes dos. Dije que salieras. Ahora. Ante la reiterada orden de Sylvia de irse, Mariante se encogió de hombros y se puso de pie. Sylvia, esta madre siempre estará aquí con el corazón abierto. Sylvia abrió lentamente los ojos y miró fijamente a Mariante. Fue su versión de una amenaza, pero con su cara todavía enrojecida por la vergüenza, solo la hizo parecer adorablemente indignada. Al darse cuenta de que seguir presionando solo empeoraría las cosas, Mariante asintió. Muy bien. Entonces me despido. Si alguna vez necesitas un consejo, no dudes en acudir a mí.
Dicho esto, Mariante se dio la vuelta y salió. Solo después de que su madre salió de la habitación, Sylvia finalmente estabilizó su respiración. ¿Tener un hijo? ¿Qué clase de absurdo es eso? Por supuesto, el acto que condujo a tener un hijo fue la conclusión natural del amor. Ella no estaba en desacuerdo. Pero aún así, no era algo que tuviera que suceder ahora. No mientras la guerra todavía continuaba. Quedaban demasiadas cosas por hacer antes de poder perderse en el amor. En un intento de reenfocarse, Sylvia volvió a revisar sus documentos, pero los comentarios escandalosos de Mariante persistían en su cabeza, trayendo consigo alguna que otra fantasía indecente. En serio. Se encontró resentida un poco con su madre Novelit. A la mañana siguiente. Oficina Central de Seguridad, Oficina del Alto Comisionado, parece que todos están aquí. Actualmente, Daniel ha convocado a todos los oficiales superiores de la Oficina Central de Seguridad a su oficina. Entre ellos se encontraban oficiales del Regimiento de Granaderos, aquellos que habían decidido quedarse para ayudar a purgar a los colaboradores que se escondían en la capital. Daniel los miró con firme resolución. Ahora que hemos conseguido la lista del Duque Belvar, es hora de actuar. Para asegurar su propia supervivencia y la estabilidad del imperio, eliminar quirúrgicamente a los traidores que aún estaban arraigados en la capital era ahora una necesidad. Escuchen atentamente todos ustedes. Con voz firme pero contenida, Daniel se dirigió a la sala repleta de soldados y agentes del orden. Somos aquellos a quienes Su Majestad la Emperatriz confió una misión sagrada. Eliminar a quienes han traicionado a nuestro país y a nuestro pueblo. Extirpar a los inmundos colaboradores que se alimentaron del tesoro del imperio y se aprovecharon de la orgullosa sangre de nuestra nación. Todas las miradas se fijaron en Daniel. Hasta ahora, no hemos tenido los medios para lidiar adecuadamente con estas ratas. Daniel levantó la mano. En él sostenía la lista compilada a partir del testimonio del Duque Belvar. Pero desde ayer. Por fin tenemos lo necesario para comenzar la purga. Por lo tanto, les pregunto, ¿me apoyarán y cumplirán con su deber histórico? ¿Están preparados para llevar a cabo su misión por la gloria del imperio y de Su Majestad la Emperatriz? Al unísono, los oficiales gritaron, sí, señor. En sus miradas agudas y afiladas, Daniel vio un odio puro hacia los colaboradores. Le puso nervioso, solo un poco, pero no lo dejó notar. Por el bien de la unidad, Daniel también tuvo que desempeñar el papel del alto comisionado enfurecido por los traidores. Centrándose, Daniel examinó sus rostros y continuó. Entonces demuéstrales a los traidores la voluntad del imperio. La voluntad de hierro. Esta noche. La habitación quedó en silencio. Y en ese silencio, Daniel declaró con sombría firmeza. Llevaremos a cabo la purga de sangre. Fin del capítulo.